Muy buenas tardes a todos. Os damos la bienvenida a un nuevo webinar de AELEC, esta vez centrado en la situación actual. La crisis de los precios energéticos que estamos viendo desde la segunda mitad del año pasado se ve ahora agravada por la invasión de Ucrania, además de la tragedia humana que supone del cambio en estos tiempos tan turbulentos que después de la pandemia supone esta guerra que vivimos aquí tan cerca en Ucrania, implica también, tiene una importantísima repercusión en la crisis económica y en la recuperación de la misma. Y sobre todo una especial incidencia en los precios energéticos. Estamos, en el caso de la energía, también en unos precios nunca antes alcanzados y realmente sin precedentes. El precio del gas no solo impacta en este mercado, sino también lo hace en el mercado eléctrico de una forma muy significativa. Todos los gobiernos, tanto los gobiernos como la Comisión Europea, están trabajando para aportar soluciones y mitigar el impacto de estos altísimos precios. De hecho, esta misma semana, los días 24 y 25, se produce el Consejo Extraordinario Europeo en el que se analizarán posibles medidas a adoptar por parte de los Estados miembros. La Comisión Europea acaba de publicar el pasado 8 de marzo una nueva comunicación, ha hecho dos y esta es la segunda, la REPower, en la que se indican las acciones tanto a corto como a largo plazo que son necesarias para afrontar esta crisis de precio con éxito. Para entender mejor esta comunicación, contamos hoy con Yolanda García Mezquita, Yolanda a la que conocemos hace tanto tiempo y que trabajó en el regulador español, el regulador energético español, que sustituye a la que está prevista inicialmente, la directora de Política Energética de la Dirección General de Energía de la Comisión Europea, que esta misma mediodía ha sido llamada a una reunión de urgencia y que no puede participar. Pero sí queríamos tener la visión, y Yolanda, que es jefa de unidad adjunta de la Dirección General de Política Energética, nos va a dar esa visión de la Comisión Europea, cómo vive en estos momentos previos a ese Consejo Extraordinario y también cómo se ha desarrollado y qué objetivos tiene la comunicación recientemente aprobada. Luego tenemos una mesa de debate para analizar, todos los días lo vemos en los medios, todos los actores, todos los agentes hablan de cómo puede atajarse esta crisis de precios que afecta tanto a la economía, que afecta a muy diversos sectores. Pero vamos a tratar de vislumbrar, de reflexionar sobre las posibles alternativas existentes. Nos centraremos en las medidas que se pueden adoptar en el corto plazo, dado que una de las principales conclusiones que llevamos es reducir la dependencia energética que tiene Europa y para ello incrementar y acelerar el despliegue de las renovables. No solo por descarbonizarnos con los objetivos que la Unión Europea tiene y que nosotros como miembros de la Unión Europea asumimos, sino también por reducir esa dependencia energética de los combustibles fósiles, por asegurar el suministro energético de Europa y contar con unos niveles de precios asequibles para los consumidores. Todo ello lo proporcionan las renovables eléctricas y es el camino que debemos seguir. Pero también este es un camino de medio y de largo plazo. Y en estos momentos el debate se centra en qué pueden hacer los gobiernos, qué puede hacer la Comisión Europea a día de hoy para atajar esta crisis de precios. Para ello contamos con tres expertos con una amplia experiencia, con unos sólidos conocimientos y una robusta formación y que nos pueden hablar sus perspectivas de cómo ven estas distintas alternativas de medidas excepcionales de intervención de los precios, de configuración de los mercados. Pero porque cualquier intervención de precios en el corto, en supuestos excepcionales, tiene una serie de efectos difícilmente gestionables, de distorsiones, a veces no previstas o impredecibles y, por tanto, deben minimizarse los impactos. Debe hacerse de forma coordinada en la Unión Europea y debe hacerse de la forma que se minimicen esos impactos que se generan. Tenemos a Cyril Harry de ENGIE, a Carlos Batlle de MIT Energy Initiative, de la Florence School of Regulation y de la Universidad Pontificia de Comillas, y a Jorge Padilla, Senior Managing Director de Compass Lexecon, que nos van a trasladar sus distintas posiciones, todos ellos conocidos por su amplia trayectoria. Sin más dilación, doy la palabra al director de regulación de AELEC, a Pedro González, que se encargará de moderar este webinar, que espero que sea de interés y que nos ayude en los momentos que vivimos. Cuando quieras, Pedro. Muchas gracias. Bueno, gracias, Marina. Efectivamente, hoy traemos para este nuevo webinar un tema de rabiosa actualidad, como no puede ser otro que el escenario de altos precios que estamos teniendo en la economía europea en su conjunto y, como bien ha destacado Marina, para ello contamos con tres expertos destacados con un conocimiento muy profundo del funcionamiento de los mercados energéticos y que desde luego nos van a ayudar a entender mejor la situación y las potenciales soluciones
que podemos afrontar en los próximos semanas y meses. Pero antes de ello, tenemos la suerte también de contar con la presencia de la Comisión Europea. Yolanda García Mezquita, a quien agradecemos su presencia hoy aquí. Como bien ha dicho Marina, es jefa de la Unidad Adjunta en la Dirección General de Política Energética de la Comisión Europea, y a través de ella pues vamos a poder entender un poco mejor este segundo comunicado de la Comisión Europea, cuál es su objeto, qué retos persigue y qué soluciones plantea. Así que, sin más dilación, Yolanda, cuando quieras, por favor. Muchas gracias, Pedro. Buenas tardes a todos. Gracias, Marina. Gracias a ELEC por la invitación. Tengo que disculpar a Cristina Lobillo, la directora de Política Energética en la Dirección General de Energía, porque, como bien habéis dicho, ha sido llamada a una reunión de último minuto y no ha podido estar presente como era su intención, estar con vosotros. Es claramente un momento muy importante en Europa y en el sector energético. La invasión rusa de Ucrania ha supuesto un gran impacto para los sectores de la economía europea, para toda la economía europea, pero el sector energético es uno de los que está siendo más afectado por razones obvias. Ya desde el año pasado, los precios de la energía en la Unión Europea habían aumentado, influidos por la recuperación económica, por los precios del gas en los mercados internacionales y por el contexto geopolítico. El arsenal de medidas que la Comisión Europea había propuesto en octubre ha establecido un marco para adoptar medidas nacionales, una cierta coordinación a nivel nacional, y ha ayudado a los Estados miembros a paliar parte de este gran impacto que están teniendo los precios elevados en los consumidores, y principalmente fijándonos en los consumidores más vulnerables. Sin embargo, la actual situación se ha agravado, está provocando récords históricos en los precios de la energía en todos los países de la Unión Europea. Ya antes de la invasión de Ucrania, los precios del mercado mayorista del gas eran en torno a un 200% más altos de lo que registrábamos hace un año. Y los precios del mercado eléctrico siguen una senda similar, como ha mencionado Marina Serrano. En este nuevo contexto geopolítico, la Unión Europea está haciendo todo lo posible, primero, por ayudar a Ucrania en este contexto tan difícil, y particularmente lo está haciendo también en el sector energético. Yo creo que es importante mencionar cómo la Unión Europea está ayudando tanto en gas, en electricidad, a Ucrania. Y en particular lo hace a través de esta cooperación con el gobierno ucraniano, pero también con los principales operadores del mercado. Solo por dar 3 ejemplos. La Unión Europea se ha interconectado eléctricamente, Ucrania y Moldavia se han interconectado eléctricamente en modo síncrono a la plataforma continental. Es decir, por primera vez están conectados al sistema eléctrico europeo. Y esto es un gran apoyo para mantener las luces en Ucrania y mantener los hogares calientes en este contexto tan difícil. A través de los flujos revertidos de gas, los países fronterizos con Ucrania están enviando gas desde la occidente hacia el este, lo cual también es un elemento importante para asegurar que tienen suficiente gas en esta situación. Y en el aspecto nuclear, también muy relevante y muy importante en temas de seguridad nuclear, hay una estrecha cooperación entre la Comisión Europea y la Agencia Internacional de Energía Atómica y, por supuesto, el Grupo Europeo de Reguladores de Seguridad Nuclear, ENSREG, para garantizar de una manera urgente la seguridad de las instalaciones nucleares en Rusia. Como comprenderéis, es un tema de especial relevancia. Por otra parte, y volviendo al tema REPower, que es el que nos ocupa, la Comisión Europea ha publicado el 8 de marzo la comunicación REPower, que lo que obtiene, o el título es Acción Europea Conjunta para una energía más asequible, segura y sostenible. Solo con el título ya da una idea de los principales pilares en los que se va a centrar esta nueva comunicación, que, como bien Marina mencionaba, es una segunda comunicación después de la comunicación que se adoptó el 13 de octubre del año pasado. Tiene 3 pilares esta comunicación. La primera, medidas de emergencia para mitigar el impacto de los precios de la energía en los hogares y las empresas. El segundo pilar es medidas inmediatas para aumentar la seguridad de suministro energético para el próximo invierno. Y la tercera es un plan, llamado también REPower,
para reducir nuestra dependencia energética de Rusia, no solo en el corto plazo, sino pensando en el medio y largo plazo, cómo reducir nuestra dependencia energética. Centrados en el gas, pero también hay que pensar en el petróleo y en el gas y en el carbón que se recibe de Rusia. Centrándonos un poco más en los detalles, el primer pilar tiene, como digo, acciones inmediatas de emergencia para atajar este aumento de precios que se están produciendo en la energía en toda Europa. ¿Qué es lo que propone esta comunicación REPower? Contiene la posibilidad de regular los precios de la electricidad según permite el artículo 5 de la Directiva 2019-944, es la Directiva del Mercado Interior de la Electricidad. Y con estos precios regulados suavizar la repercusión de las subidas del gas a los consumidores. La segunda medida es permitir de una manera regulada y temporal las ayudas de Estado a industrias y agricultores en el marco de las ayudas públicas de la Unión Europea. Tercero, la posibilidad para los Estados miembros de establecer impuestos sobre las ganancias extraordinarias, los llamados windfall profits, para compensar la subida de la factura eléctrica, indicando también guidance en la comunicación sobre cómo aplicar esta medida y, sobre todo, indicar su carácter temporal. 4. Tiene medidas urgentes para limitar el efecto contagio del gas en los precios de la electricidad. Quinto, en mayo la Comisión Europea evaluará el diseño de mercado con el objetivo de, teniendo en cuenta las conclusiones del informe de ACER, del regulador europeo que se esperan para abril, teniendo en cuenta las conclusiones, ver cómo se puede optimizar el diseño de mercado a la vista de estas conclusiones, como digo, para mayo. El segundo pilar, después de estas medidas de urgencia que contiene REPower, es reforzar el suministro de gas para el próximo invierno. No hay que insistir en las cifras, pero el 40% del consumo de gas europeo proviene de Rusia, con lo cual en un escenario hay que tener en cuenta cualquier escenario y, por tanto, sustituir el gas este invierno o tener en cuenta cómo estar bien aprovisionados este invierno es prioritario. Estamos hablando de cómo mantener estar bien preparados en términos de reservas de gas en los almacenamientos subterráneos de cara al invierno 2022-2023, porque afortunadamente este invierno ya podemos decir que lo estamos dejando atrás. Para ello, desde la Comisión Europea estamos trabajando en un tiempo récord para presentar una propuesta legislativa, que si todo va bien se presentará esta semana, en la cual se obliga a los Estados miembros a almacenar gas en los almacenamientos subterráneos y llegar a un nivel de llenado del 90% que estuviera preparado antes de noviembre de este año. Es decir, tener en cuenta que el gas almacenado en los almacenamientos subterráneos puede servir o puede amortiguar los posibles problemas de suministro de cara al próximo invierno si estamos bien preparados y tenemos una cantidad suficiente de reservas en los almacenamientos subterráneos antes de que comience el invierno. Para ello, en esta propuesta legislativa que, como digo, verá la luz si todo va bien esta semana, la obligación es por parte de los Estados miembros, pero también la Comisión Europea y el Gas Coordination Group, el grupo de coordinación del gas, tendrán un papel muy importante, no solo en asegurar que esto se va cumpliendo, sino también persiguiendo supervisar cómo los almacenamientos subterráneos se van llenando gradualmente hasta noviembre. También hay un elemento importante que se identifica en la comunicación de REPower y que veremos en la propuesta legislativa, es identificar los almacenamientos subterráneos como infraestructuras críticas y, por tanto, abordar los riesgos asociados a la propiedad de los almacenamientos. Y esto, como digo, lo veremos esta semana. El tercer pilar de la comunicación se llama el Plan REPower-EU. Este plan REPower lo que persigue es reducir la dependencia energética de Rusia a través de la diversificación del suministro de gas, lo cual nos lleva a la dirección del Pacto Verde, a la dirección del paquete Fit for 55, adecuado para el 55%, que presentó la Comisión Europea en julio y en diciembre del año pasado. Nos lleva en la dirección de acelerar
el desarrollo de energías renovables, nos lleva en la dirección de aumentar y acelerar la eficiencia energética y, por supuesto, nos lleva también en la dirección de aumentar los gases renovables y sustituir progresivamente el gas natural por otros combustibles que sean renovables y, por tanto, que podamos producir o al más posible en el territorio de la Unión Europea y, por supuesto, también nos lleva a la electrificación, siempre que esto sea posible. El objetivo es tratar de reducir la demanda de gas ruso de la Unión Europea en 2/3 de lo que importamos de Rusia a finales de este año. Por lo tanto, es un reto que tenemos enfrente de nosotros y que nos está haciendo trabajar de forma acelerada, pero que es algo que más que nunca tenemos que alcanzar. Para ello tenemos que empezar a trabajar cuanto antes, como digo, y tenemos dos elementos importantes. Por un lado es, como digo, diversificar el suministro de gas, principalmente a través de mayores importaciones, pensando en este invierno, mayor importación de gas licuado, de gas natural licuado y de gasoductos, pero que no provienen de Rusia. Básicamente la Unión importa, como digo, el 40% del gas que importamos proviene de Rusia. Y ya solo decir que prácticamente todo el gas que se consume en la Unión Europea es importado, con muy pocos países productores en la Unión Europea que produzcan gas. Pero Rusia no solo es un principal suministrador de gas para la Unión Europea, también suministra el 27% del petróleo que consumimos en Europa y el 46% del carbón que consumimos en Europa. Es decir, es un importante suministrador energético. Por tanto, tenemos que centrarnos en diversificar los suministros energéticos que provienen de Rusia. Centrándonos otra vez en el gas que proviene de Rusia, solo mencionar que la situación también es muy diversa a través de los países. Y basta solo con mirar España, que tenemos una gran portfolio de gas gracias a las 6 plantas de GNL. Es decir, esto nos ha dado una posibilidad de diversificar y de tener diferentes suministradores que obviamente hacen estar mucho más tranquilos que otros países, solo por mencionar algunos, los bálticos, Estonia o Letonia, que dependen prácticamente el 100% de su demanda del gas ruso y que por tanto los está poniendo en una situación complicada en estos días. Como digo, el caso de España muchísimo más confortable gracias al GNL, que permite una diversificación de los suministradores desde Estados Unidos, Qatar, Trinidad y Tobago, que obviamente permiten, bueno, pues no poner todos los huevos en una cesta y por tanto sentirnos un poquito mejor de cara a cualquier escenario de interrupción de seguridad de suministro. Como digo, el GNL es uno de los elementos que estamos mirando, cómo sustituir el gas ruso con el GNL, pero también es importante aumentar la producción del biometano y del hidrógeno renovable y eso, por tanto, se está convirtiendo en una prioridad en la Unión Europea. En otra de las patas del plan REPower que se espera para mayo, pretende reducir más rápidamente, en general, el consumo de combustibles fósiles, es decir, reducir gradualmente el consumo de combustibles fósiles en nuestros hogares, en nuestros edificios, en nuestras industrias, en nuestro sistema energético en general. Para ello, lo que tenemos que impulsar es la eficiencia energética, no subestimarla, porque tiene un gran potencial y, por tanto, sería la principal medida que tenemos que mirar de cara a reducir inmediatamente el consumo a través de medidas de eficiencia energética. Y, como digo, aumentar la presencia de energías renovables también en el sistema eléctrico que permiten ayudar a electrificar, reduciendo también el consumo de gas. Por supuesto, hacer todo esto requiere también identificar cuellos de botella. No todo es tan sencillo como parece. Reemplazar el gas no es un mercado como sustituyo manzanas de un mercado y las compro en otro. El gas tiene unas especificidades técnicas que todos conocemos y que, por tanto, no es tan fácil como puede parecer. Con lo cual, tenemos que identificar cuellos de botella y también tenemos que identificar infraestructuras que requieren mejorarse o incrementarse para poder dar cabida a mayor cantidad de gas proveniente, entre otras posibilidades, como digo, del gas licuado.
La plena aplicación de las propuestas del objetivo 55% que la Comisión Europea puso en marcha el año pasado, en julio, y más tarde en diciembre, con el paquete de descarbonización del gas, ayudaría a reducir nuestro consumo anual de combustibles fósiles en un 30% de aquí al 2030. Es decir, es una importante cantidad cuantificada con nuestros modelos, un 30% que equivale a 100.000 millones de metros cúbicos. Con lo cual, es otro de los mensajes de cara a acelerar las propuestas legislativas que están ahora mismo en discusión en el Consejo y en el Parlamento, porque es una manera también de reducir nuestra dependencia lo antes posible de los combustibles fósiles y, en general, nuestra dependencia y nuestra vulnerabilidad o nuestra exposición a precios altos de las materias de los combustibles en los mercados internacionales. Como digo, de nuevo centrándonos en el repower y, por tanto, el objetivo de reducir el volumen de gas importado de Rusia de cara, sobre todo, a este invierno y pensando en un escenario de medio y largo plazo donde esto se tiene que hacer antes del 2030. Antes de acabar, creo que es importante mencionar los mensajes políticos a alto nivel que se están dando estos días. No solo la Comisión está totalmente involucrada en esta tarea, hubo un Consejo Extraordinario, el Consejo Extraordinario de Versalles, la semana pasada, el 11 de marzo, donde todos los primeros ministros de la Unión Europea dieron la bienvenida a la comunicación de Repower. No solo dieron la bienvenida, sino que la apoyaron activamente y pidieron acelerar las medidas que ya contiene esta comunicación. Con lo cual, esto es una señal muy positiva porque hay un impulso político claro a acelerar todas las medidas que he mencionado y, por tanto, a llevarlo a cabo. ¿Qué medidas hay inmediatas para marzo? Algunas ya las he ido mencionando. Principalmente he mencionado la propuesta legislativa para asegurar el llenado de los almacenamientos subterráneos hasta un nivel mínimo del 90% para noviembre de este año, empezando por este año, continuando con los siguientes. Y por tanto, ese es el primero de los, digamos, de la implementación de la comunicación, lo primero que tenemos que presentar desde la Comisión Europea y que lo vamos a hacer, como digo, esta semana. Esta semana también se va a presentar o se van a analizar las medidas que los distintos países están empezando a presentar de cara al Consejo Europeo del 24 y 25. Como sabéis, países como España, Italia, Grecia, Bélgica, Portugal, están empezando conjuntamente a analizar cuáles podrían ser posibles alternativas para desacoplar el precio del gas y de la electricidad en este contexto que tenemos. Lo que está haciendo la Comisión Europea es analizando las propuestas que los países están presentando y, por tanto, para este Consejo Europeo Extraordinario del 24 y 25, la Comisión vendrá también con el análisis de estas medidas, analizando los pros and cons y, por tanto, viendo, analizando con los Estados miembros cuáles son las posibles medidas. Pero, como digo, esto es de cara a esta semana y a más largo plazo, a mayo, es cuando la Comisión vendrá con algo más elaborado de cara al diseño de mercado basado en las conclusiones del informe que se encargó a ACER, al regulador, en octubre del año pasado y que tenía un momento temporal para entregar el documento, para presentar las conclusiones en abril de este año. Así que la Comisión esperará a tener el documento y, basado en el documento y en las conclusiones, propondrá algo en torno al horizonte de mayo. Y también, para terminar, en el horizonte de mayo vendrá este plan Repower EU, que yo he mencionado, que era otro de los pilares, el tercer pilar que contenía la comunicación de Repower, y precisamente el plan Repower lo que pretende es identificar cuáles son las áreas prioritarias que ayudarán a los Estados miembros, a la Unión Europea en su conjunto, a reducir la dependencia energética que tenemos, principalmente de Rusia y, en general, de los combustibles fósiles. Con lo cual, se identificarán proyectos que tienen un valor a escala
regional, a escala europea, para contribuir a esta estrategia de diversificación energética. Esto, por supuesto, la Comisión Europea no lo hará sola, los Estados miembros también tienen mucho que decir y, por supuesto, son muy conocedores también de las posibilidades que tienen y de qué proyectos también pueden ponerse en marcha de cara, como digo, a reducir la dependencia. Por supuesto, no vamos a empezar de cero. Están los planes de recuperación y resiliencia que los países miembros han adoptado el año pasado y que ya estaban implementando y que, por tanto, puede ser un mecanismo también para acelerar proyectos que ya estaban incluidos en el plan y que pueden, en la medida de lo posible, acelerarse. Digamos que esto sería un poco lo más relevante de cara a no solo marzo, sino también en el horizonte de mayo. En cualquier caso, horizontes muy cortos para entregar, digamos, para hacer los deberes la Comisión Europea, lo cual os podéis dar una idea del estrés generalizado, pero al mismo tiempo del importante objetivo que tenemos delante. Un poco nos va marcando la agenda también y la premura, digamos, la agenda los primeros ministros y, como digo, el próximo Consejo Europeo esta semana, pues también veremos por dónde van las discusiones de los Estados miembros en torno a las medidas urgentes, en torno a cómo atajar los precios de la energía o a qué medidas ellos consideran que pueden ser adoptadas, como digo, teniendo en cuenta el marco que se ha puesto ahora mismo con REPower. Y yo pararía aquí para dejar pie a la discusión, que estoy segura que será muy interesante. Así que con esto espero haber dado una visión desde la Unión Europea y desde la Comisión Europea del REPower y, por supuesto, pensando en los deberes que tenemos que hacer si queremos que esto sea factible ahora en marzo, pero sobre todo en mayo. El plan tiene que acelerarse lo antes posible si queremos llevar a cabo los objetivos tan importantes que se están marcando desde el Consejo Europeo, por parte del Parlamento Europeo y por parte de la Comisión. Muchísimas gracias y doy paso de nuevo a Pedro. Muchas gracias. Gracias a ti, Yolanda, por tu detallada visión sobre la comunicación, un documento realmente importante que se está analizando en detalle en todos los Estados miembros y en nuestro país, desde luego, pues no es una excepción. Estaremos muy atentos, por supuesto, a todos los desarrollos de este próximo Consejo Extraordinario que tendrá lugar a final de esta semana. Y aprovechando tu detallada exposición sobre las posibles medidas, damos paso a la mesa de debate en la cual contamos con 3 ponentes con un nivel de conocimiento que nos podrá acercar al tipo de soluciones que se pueden implementar y a su diagnóstico de la situación actual y con los que vamos a centrarnos sobre todo. Yolanda nos detallaba el tipo de medidas que hay, hablamos de medidas de corto plazo, hablamos de medidas de largo plazo y con ellos queremos centrarnos más en esa visión de corto plazo, qué es lo que se puede hacer y que yo creo que es lo que está esperando debatir todo el mundo, como hemos visto ya en algunas de las preguntas que tenemos en el chat, donde ya se nos está preguntando directamente por alguna de las posibles medidas que se puedan implementar. Para ello contamos con Carlos Valle, con Cyril Harry, con Jorge Padilla y Carlos, si te parece, vamos a empezar por ti. Primero, permitidme, aunque no lo necesita, pues una breve introducción de Carlos, que como comentaba antes Marina, es investigador en el MIT Energy Initiative y también es profesor de la Escuela Técnica Superior del ICAI de la Florence School of Regulation. Además de esto, también trabaja en el área de regulación, en el panel asesor de Ofgem y también en la autoridad regulatoria de Gran Bretaña, del Departamento de Empresa, Energía y Estrategia Industrial. Y además de todo esto, pues también realiza labores de consultoría pues, para distintos gobiernos e instituciones internacionales con presencia ya más en ya más de 25 países. Carlos, empezando por una primera pregunta de diagnóstico sobre la situación actual, ¿cuál consideras tú que es, cuál es tu visión sobre esta crisis energética que estamos teniendo en Europa? Y abundando un poco en el tipo de preguntas que nos anticipan nuestra audiencia, ¿qué medidas regulatorias crees que sería más adecuado considerar?
Hola, bueno, lo primero de todo, para mí es un placer estar aquí con vosotros y es francamente interesante tener la oportunidad de discutir sobre estas cosas. Yo voy a hacer un poco de trampa porque tengo la suerte de compartir panel con dos profesionales reputados que además, bueno, se ganan su sueldo muy bien ganado haciendo propuestas. Yo soy un pobre académico que puedo tomar la licencia de hacer solo preguntas. Y dentro de eso, pues alguna reflexión. Yendo un poco rápido sobre el tema, ¿no? Yo para empezar, tengo una primera pregunta que siempre me hago es, toda esta discusión o la situación actual y tal y cual está planteada tanto en los medios como yo creo que en el debate regulatorio y especialmente en nuestro país, pero también en la Unión Europea, está enfocada y desde el inicio está enfocada sobre el mercado eléctrico. A mí es una cosa que me ha llamado siempre muchísimo la atención y siempre pienso que me debo estar perdiendo algo porque a mí me da la sensación que lo que realmente tiene un problema es el mercado del gas. Yo he sido razonablemente crítico con algunos detalles de diseño y lo sigo siendo el mercado eléctrico, pero me da la sensación de que en este momento no se le puede acusar de que haya funcionado mal, más bien todo lo contrario. Entonces, desde ese punto de vista me pregunto siempre ¿por qué, ya digo, la discusión está en el mercado eléctrico y no en el mercado del gas? Entiendo que el mercado eléctrico tiene pinta de ser más atrapable porque, bueno, pues es menos global y es más local, de aquella manera, porque ya estamos largamente interconectados en Europa. Pero es un primer planteamiento que me hago, ¿no? Hablando un poquito del mercado del gas, luego entraremos en el mercado eléctrico. A mí también te planteo otra pregunta y es que yo miro, por ejemplo, los precios del TTF para diciembre del año que viene, hoy, no te digo ya el día 7 de marzo, pero hoy, y lo veo a 95 euros por megavatio hora. Y yo me pregunto si alguien en su sano juicio piensa que en diciembre del 22, del 23, los consumidores van a estar pagando 95 euros por megavatio hora por el gas. Yo particularmente, pues me cuesta creerlo, por no llamarlo de otra manera. Y dentro de eso, según tengo entendido, me da la sensación de que uno de los motivos de que los precios sean así de altos es esta necesidad que también ha mencionado Yolanda de almacenar gas para entonces. También me pregunto si, teniendo en cuenta los precios que se está pagando por almacenar ese gas y de alguna manera combinados por la Unión Europea, ¿no sería urgente empezar a racionar gas ya, en vez de almacenar a 100 o a 150, incluso en algunos momentos, euros por megavatio hora el gas? A mí me fascina la sensación que tengo a mi alrededor cuando vengo a España, que, bueno, sí, la gente ve la televisión, pero nadie tiene... Yo me paso el día diciendo, iros comprando mantas, pero no veo yo que ese mensaje sea claro, ¿no? Y eso me parece una situación que no comprendo, me parece grave y no la termino de entender. Desde ese punto de vista, creo que, de alguna manera, de nuevo, desde mi naif posición de académico desinformado, me llama la atención que las instituciones no estén planteando planes de este calibre y me gustaría que me contestara alguien si realmente se cree que mi madre, si enciende la calefacción en diciembre del año que viene, va a pagar una cuenta de gas o una tarifa de gas que responde a 100 euros por megavatio hora en el TTF, ¿no? Yo no me lo creo. Ni mi madre ni nadie. Entonces, a mí esa es quizá mi preocupación mayor en este momento. Hablando del mercado eléctrico, bueno, pues nosotros en su momento, cuando, y hablo en este caso en mi nombre y en el de mis colegas de MIT, cuando la expectativa era que estos precios, elevados precios, iban a terminarse en invierno, en este invierno, o sea, en estas fechas, sin ir más lejos, pues bueno, fuimos muy claros en plantear que nos parecería una muy mala idea y nos parecía muy mala idea y nos parecían las medidas que se implantaron en algunos países o que se pedían, ¿no? De intervenir el mercado eléctrico, de implantar o plantear impuestos a unos beneficios inesperados o como se llamen, que nunca he entendido muy bien qué son, o al menos no soy capaz de cuantificar bien.
Y eso era un planteamiento que nos hicimos hace pues 2 meses o a lo mejor más. Ahora la situación es completamente distinta y desde ese punto de vista, primero los precios, como mencionábamos antes, van a estar aquí para quedarse, parece ser como mínimo hasta el final del siguiente invierno, Putin mediante. Y desde ese punto de vista, yo creo que las medidas son otras. Volviendo a lo anterior, estamos en una situación en la que directamente los consumidores, si esos precios se mantienen, no van a poder pagar. No es una cuestión política en mi opinión, de decidir si el precio es alto o es bajo. Yo creo que simplemente no van a poder pagarlo. No vamos a poder pagar ese precio. No va a ser un problema solo de unos pocos vulnerables o de unos muchos, porque a precios muy altos más gente vulnerable, obviamente. Y desde ese punto de vista, y como la Comisión ya lo ha planteado, pues yo creo que aceptamos y entendemos que alguna medida quirúrgica va a haber que aplicarse, va a tenerse que aplicar, ¿no? Desde ese punto de vista, estamos trabajando ahora mismo en tratar de ver cuál de ellas es menos mala, entendiendo que todas son malas. En este país se ha hablado de, no solo en este país, sino en otros, de poner un cap, también Portugal, un cap al precio del mercado para unas tecnologías, pagar el coste a otras. Eso pues yo creo que podemos entrar luego, pero a mí me parece un horror. Se está planteando otro tipo de medidas, que es fijar un precio máximo para el gas o para el precio máximo que un ciclo combinado puede trasladar al mercado y luego compensarle de algún lado, me pregunto también de dónde, el coste de ese gas para bajar el precio del mercado. Yo a eso evidentemente también le veo montones de problemas porque eso supone afectar al comercio transfronterizo, con lo cual habría que hacer alguna chapuza para arreglarlo, habría que ver cómo se oferta el carbón y habría que ver cómo se arregla. A mí me parece una mala medida también desde el punto de vista en que al final es un precio menor, ¿vale? Probablemente podría ser pagable, affordable de alguna manera para todos, pero tampoco creo que medidas de esas sean buenas porque yo creo que no todos podemos pagar igual el precio de la luz y poner un precio para todos me parece también una pérdida de eficiencia. Algunos podemos pagar un precio más alto que otros y eso me parecería también un grave error teniendo en cuenta cómo están las cosas. Así que desde ese punto de vista veo pocas soluciones, probablemente luego podremos comentarlas después, pero sí que creo que lo importante sería tratar de hacer algo, si se tiene que hacer, que sea lo menos dañino para el futuro posible. Yo creo que llevamos 20 años tratando de diseñar un mercado eléctrico que pueda funcionar bien. Creo que tenemos, y aquí sé que no voy a tener muchos fans de esta medida, a lo mejor una tarifa PVPC que a mí, soy culpable en parte del diseño, me parece un modelo y me parece fantástica, que envía señales horarias a los consumidores y empezaba a ser algo que el consumidor medio entendía. Me parecería un error gravísimo o muy grande, no gravísimo porque ya todo nada es grave, eliminarla y narcotizar a los consumidores con contratos de largo plazo al mismo precio. Con esto lo que quiero decir es que yo creo que mi preocupación sería, independientemente de la medida quirúrgica que haya que aplicar, que entiendo que llegados a este punto algo hay que hacer porque directamente estamos en una situación en la que no vamos a poder pagar, al menos que lo que se hiciera fuera rompiera las menos buenas cosas posibles y en ese sentido pues yo creo que se presentan pocas alternativas. Y no me quiero extender ya más por ahora, ya digo, tengo más preguntas que respuestas y porque entre otras cosas también vuelvo a aprovecharme de mi posición porque Jorge y Cyril seguro que están, yo digo, mucho más informados y para eso les pagan también. Pero yo también entiendo, y yo creo que Yolanda lo ha dejado caer un poco, ¿no? Que luego hay una agenda política detrás, hay una serie de negociaciones detrás y no todo es tan fácil como uno le pudiera parecer. Por eso prefiero ser un poco prudente en ese sentido y dejarlo por el momento ahí, sin perjuicio de entrar luego en otras disquisiciones. El suelo es tuyo, Pedro. Pues muchas gracias, Carlos. A pesar de tus preguntas, yo creo que has tenido una intervención muy clarificadora sobre las acciones de corto plazo, que efectivamente
el daño que pueden causar y que efectivamente nos encontramos también atrapados en una situación pues muy difícil de gestionar con un gran impacto en la economía. Now let's move to our second speaker, Cyril Harry. Cyril is head of gas asset regulation and analysis within the Global Energy Management Business Unit of ENGIE. He's responsible for all the regulatory and market design files related to gas supply and asset management in Europe. He also chairs the working group of the power and gas interactions within Eurelectric. He's an engineer in thermal power and aerospace propulsion with more than 20 years of experience into the energy sector throughout various positions in the wind power industry, in the electricity market liberalization in the French regulatory authority, and now also in the trading and portfolio management and energy market design topics and at ENGIE. Well, Cyril, a first question for you, specifically related to a proposal recently launched by ENERGY to prevent the risk of gas supply shortage in the European Union because of the war in Ukraine, one of the main topics of the communication, as Yolanda has already explained us. And about this proposal, could you explain us a little bit more the reason and content behind this proposal? Thank you very much, Pedro. Buenas tardes a todos y todas. I apologize not to be able to speak in Spanish and to do it in English. My Spanish level is not good enough to speak about this quite complex topic, so I apologize for that. First, I would like to thank you very much, AELEC Association, for the invitation to discuss on this kind of topic. And so with regards, Pedro, with your first question, I will try to be as clear and concise as possible. A few weeks ago within ENGIE, as both a power and gas midstreamer, we were investigating on a potential regulatory tool which will be needed or which will have some merits considering the current gas price crisis or gas and power price crisis. Basically, the proposal, it's a kind of two-stage approach. Is first to propose at European level a price cap on wholesale gas market across Europe, combined with tendering mechanism to attract LNG into Europe when needed, when the cap would be reached and when there would be a risk of supply disruption in Europe. So the first proposal is to say that we could envisage to cap gas prices on the day-ahead to a forward market. And if it's a cap, that does not mean that you freeze the price on gas market. It's just an upper limit, just to say that Europe, as a default rule, will not pay its gas imported to Europe beyond a maximum price level. And if in other continents such as Asia, when you reach the European cap, if Asia gas price is higher than the European cap price, then there will be the triggering of the second stage of the rocket with LNG purchase mechanism. So basically, the reason and the grounds behind that is to say that we need to protect ourselves as European gas end users and gas-fired power plant included against a further increase of gas prices or a further gas price surge in the coming months, especially in case in which the Ukrainian war and Ukrainian-Russian situation would worsen. So the first purpose is to protect ourselves from an economic perspective in the increase of the gas invoice for our gas purchases, and also to strengthen and to secure our security of gas supply across Europe as much as possible. So the cap is to say that we don't want to, we suggest to limit
the intervention on the regulatory framework. The first goal is to preserve the regulatory acquis in terms of market design into Europe, including the link between gas prices and power prices. So the purpose is to save the regulatory framework and market design as it exists. So this is not a revolution. The purpose is to propose rather easy to implement measures in order to handle the risk of further increase of gas prices. Basically, what we think is that there is some kind of risk management to be proceeded if there is a political decision to say that we don't want to see Russian gas flow coming into Europe, and in order to avoid a further increase of energy prices, that cap on gas wholesale market will able to limit the consequences and the collateral effect of such a decision. So the proposal is to find a kind of regulatory tool to hedge ourselves on both financial and physical side the risk of further gas prices and the risk related to the security of gas supply. Well, thank you very much, Cyril, for your detailed proposal on the gas market, and we can later talk about a little bit more on this and the impacts in the energy markets. Vamos ahora con nuestro tercer ponente, con Jorge Padilla, a quien todos conocéis. Él es Senior Managing Director de Encompass Lexicon, donde acumula una notable experiencia en todos los temas relacionados con política de la competencia, propiedad intelectual y también, por supuesto, con los mercados energéticos. Ha actuado en numerosos procesos como testigo experto en temas de arbitraje internacional, en tribunales nacionales e internacionales. Es economista y doctor en economía por la Universidad de Oxford, donde también ha sido miembro del consejo editorial de numerosas revistas económicas, en las que además también tiene numerosos artículos sobre política de competencia, organización industrial, y también ha dirigido distintas publicaciones. Jorge, hemos visto un poco una propuesta detallada por parte de Cyril que responde a necesidades de corto plazo. Hemos visto el planteamiento de Carlos sobre las dudas actuales que existen sobre el nivel de precios. ¿Crees tú que las medidas propuestas por la Comisión Europea son suficientes, o dentro de este debate político en el que nos encontramos es necesario además ir más allá? Muchas gracias, Pedro, y gracias por la invitación. A ver, yo creo que, en primer lugar, las medidas que la Comisión Europea nos ha contado están por pergeñar, por así decirlo. Es decir, tenemos una descripción más o menos de por dónde quieren que le vayan las cosas, pero el diablo está en los detalles, en particular en la medida en que queramos resolver, como se nos decía, el posible efecto contagio del gas sobre otras tecnologías y en temas de diseño de mercado. Lo que está claro es que el problema al que nos enfrentábamos hace un par de meses, y al que hacía referencia Carlos, y al que hacía referencia al trabajo que ha publicado con otros dos coautores, era un problema más bien temporal, en el que lo que nos preocupaba fundamentalmente era que hubiera los precios elevados que pudieran afectar a consumidores vulnerables o a consumidores industriales que habían decidido no protegerse contra la volatilidad de precios. Este ya no es el problema que nos ocupa. El problema que nos ocupa fundamentalmente es el del posible incremento catastrófico y sostenido en el tiempo de los precios del gas y de la electricidad como consecuencia de la situación bélica en la que se encuentra Europa. Claro que al mismo tiempo yo creo que sinceramente hay determinados países que intentan
por una u otra razón, es justificada o injustificadamente, utilizar la presente coyuntura con el fin de aprovecharla para resolver problemas de diseño de mercado que les llevan preocupando durante bastante tiempo, de diseño de mercado mayorista y minorista, porque en algunos países, y yo creo que entre otros se encuentra el nuestro, gobierno regulador les preocupa la posible sobrecompensación de determinadas tecnologías y a otros les puede preocupar la posible infracompensación de tecnologías como consecuencia de la ausencia de mercados de firmeza. Y yo creo que se juntan y se mezclan esas diferentes preocupaciones en las propuestas que llevan los Estados miembros y supongo que la Comisión estará intentando discernir qué es lo que quiere cada cual y por qué. Queremos resolver unos problemas comunes generalizados derivados del alto precio de los inputs o queremos resolver problemas que tienen que ver con el diseño de los mercados que pueden, a su vez, de una manera componiéndose junto con esos problemas subyacentes de precios en los mercados internacionales que pueden agravar la situación de los consumidores y de las industrias. Y creo que en particular esto es lo que sucede en España. Yo creo que todos reconocemos que el problema de los precios, de los altos precios del gas y por tanto de la electricidad, tienen fundamentalmente factores, o responden fundamentalmente a factores externos, pero yo creo que existe una preocupación por parte de muchos agentes en el país de que las características, que el diseño posiblemente inadecuado de nuestro mercado mayorista y minorista puedan estar haciendo que existe un efecto diferencial que perjudique a nuestros consumidores y a nuestras empresas. Y claro, para resolver esto no bastan con medidas de política fiscal, ni bastan con medidas de política de subvenciones, sino que se pretende llegar más allá y modificar diseño. ¿Qué modificaciones se proponen? Bueno, pues hay todo un rango muy amplio. Por una parte, hay todo un debate, y aquí Carlos y yo probablemente estemos en desacuerdo, sobre el mercado minorista y si una tarifa regulada PVPC es la más razonable de todas. Yo personalmente pienso que sería deseable tener un mercado completamente liberalizado y que la tarifa regulada se aplicara a los consumidores verdaderamente vulnerables y no a los que yo entiendo que son consumidores e industrias que lo que intentan es evitarse las primas de riesgo, pero que en último término también quiere que alguien les proteja contra la volatilidad. No quieren protegerse a sí mismos, que les proteja el gobierno cuando los precios son muy altos. Porque quizá aquí estemos en desacuerdo. Y luego habrá que pensar en qué hacemos con el mercado mayorista si es que realmente queremos desacoplar gas de otras tecnologías, de las tecnologías no térmicas. Personalmente, y he de decir que creo que es una propuesta que de momento no tiene, en la que no me apoyan ni nadie dentro de mi empresa ni nadie fuera de mi empresa, pero que yo creo que tiene bastante sentido. Personalmente, lo que creo que tendríamos que pensar es cómo nos traemos a fecha de hoy el mercado mayorista que va a existir dentro de 20 años, cuando fundamentalmente el gas sirva simplemente para dar firmeza y flexibilidad. ¿Cómo podemos traernos ese mercado a hoy? Y ese mercado dentro de 20 años será un mercado donde el gas probablemente se funcione fuera del mercado spot y funcione en una, aquí quizá probablemente le llamáramos en restricciones y con contratos pay as bid que intenten reflejar en la medida de lo posible los costes y donde hayamos, por tanto, desacoplado agua y gas, donde el agua no vea al gas. Eso es lo que creo que pasará dentro de 20 años. Lo podemos traer aquí y al mismo tiempo aprovecharnos de los bajos precios del futuro y traerlos hacia aquí. ¿Cómo lo hacemos? Hay diferentes posibilidades y me gustaría conocer las opiniones de todos. Una posibilidad es la de tener un elemento centralizado de compra, una especie de comprador único que firme contratos a largo plazo representando no solo a los consumidores vulnerables, sino a todos con ese gas y que nos permita traernos los precios baratos del gas en el futuro a los precios de hoy. Hay todo tipo de complejidades técnicas que podríamos discutir más tarde. Me ha gustado mucho la pregunta que ha hecho Carlos sobre el TTF. Claro, yo en primer lugar aquí pienso, bueno, si estos son los precios de futuro será porque alguien piensa que este es el precio o que este es el precio que alguien va a pagar en ese momento. Pero también entiendo su posición, es decir, los consumidores probablemente van a sufrir si tienen que pagar estos precios, probablemente no se lo puedan ni siquiera permitir.
¿Por qué entonces la Comisión Europea insiste en cierta manera en incrementar la demanda? Bueno, hay un libro fantástico de temas militares, cuyo autor ahora no voy a poder citar, pero voy a citar el título, que se llama The Weaponization of Everything. Y una de las cosas que hemos weaponizado es el gas. Y es parte de nuestra batalla contra la Rusia de Putin en estos momentos. Y necesitamos tener gas para poder dar esa batalla. Y por tanto probablemente estemos dispuestos a pagar por él lo que haga falta. Porque no es simplemente un tema industrial, no es simplemente un tema energético, es un tema militar. Es un tema de ganar o perder. Y las guerras hay que ganarlas. ¿Esto qué quiere decir? Que probablemente paguemos un precio de gas que a lo mejor deberíamos de asignar, y es casi un chiste, pero va más en serio de lo que parece, al Ministerio de Defensa, y después subsidiar a nuestros consumidores y a nuestras empresas para que puedan seguir calentándose sin tener que recurrir a remedios de la posguerra civil española y para que puedan seguir compitiendo en los mercados internacionales con aquellos otros países que por no adoptar una posición firme contra el imperialismo ruso se puedan beneficiar de unos precios del gas más reducidos. Y creo que esto es lo que refleja los precios del TTF. Pero por otra parte me consta que hay quien está preocupado hasta qué punto funciona bien ese mercado. Sinceramente, yo a priori no veo cuáles podrían ser los problemas, porque me parece que es un mercado fragmentado por un lado y por otro, y por tanto no veo dónde podrían estar las manipulaciones. Pero me consta que hay autoridades reguladoras y de competencia que están intentando investigar ese mercado para determinar hasta qué punto pueda existir manipulación, como también se ha hecho, y creo que la conclusión ha sido que no había mayor problema con el mercado de los derechos de CO2. Lo dejo aquí y te devuelvo la palabra, Pedro. Muchas gracias, Jorge, por plantear no solo preguntas, sino respuestas también a este debate, que es de lo que se trata en estos momentos. Y vamos a pasar con Cyril. Harry, vamos a cambiar el orden de la intervención. Cyril, now a second question for you. In the previous question, you explained us how the price cap in the gas system could help to mitigate problems in the gas sector. But in relation with the things that both Carlos and Jorge are particularly explaining us, in terms of this proposal, do you think that could also help to mitigate the impact of present high prices in the electricity wholesale market? So yes, I took notice this morning on the proposal of the Spanish government to set a cap on wholesale power prices. What we think within ENGIE is that power prices are mainly driven by two factors: the CO2 price or ETS price, but also the gas one. And one of the root causes of the increase of power prices is stemming from the increase of gas prices themselves. So having a cap on gas prices, we definitely think that from a cross-commodity perspective, it will help to manage or to limit the increase of power prices itself. And as the gas prices is mainly driven by the fact that we import gas from non-European producers, the majority of gas imports come from other continents, from external or non-European gas producers. Having a cap on gas prices not only will limit the purchase cost of imported gas, whether it's from Qatar, from Australia, from US, or from Russia. And such a cap would also be a mean to regulate the power price on the wholesale market without changing any rules in the regulatory framework. I think I also insisted on that earlier. It's very important to try to identify simple measures as efficient as possible. There is no magic solution. The key issue is to find a kind of trade-off to identify a solution understandable, easy to implement, and which would benefit not only the gas but also the power markets. And so we really think that as
the power price formation is really driven, amongst other factors, by gas prices, wholesale gas prices. Having a cap on gas prices, we also have some benefits for power market and for power system. Thank you very much, Cyril, for the clarification on your proposal. Vamos ahora, vamos un poco mal de tiempo, pero vamos ahora, voy a aprovechar para haceros una pregunta tanto a Jorge como a Carlos. Empiezo con Jorge y voy a haceros la misma pregunta porque habéis anticipado un poco vuestro parecer sobre todo esto. Una de las medidas que se baraja y que incluye la comunicación es estos impuestos introducidos o de los beneficios caídos del cielo de las empresas. ¿Cuál es vuestra visión a este respecto? Empiezo por ti, Jorge. A ver, yo no soy favorable. En primer lugar, porque creo que es muy difícil de medir esos windfall profits y en segundo lugar, porque creo que generan efectos de desincentivo. Si estamos preocupados sobre los windfall profits, la medida que propuse anteriormente, que en cierta manera es la de sacar el gas y convertirlo, tratarlo en un mercado de restricciones y separarlo de un mercado spot donde participarían las tecnologías no térmicas, eliminarían la posible sobrecompensación de las tecnologías no térmicas, pero la eliminarían sin necesidad de que tenga que imponer ningún tipo de impuestos. Me preocupan los impuestos en la medida que pueden generar efectos distorsionadores tanto en el corto como en el largo plazo. Gracias, Jorge. Carlos, ¿cómo lo ves tú? El micrófono, por favor. Perdón, muy rápido, que si no reviento. Sobre lo que decía Jorge, estoy de acuerdo con él con lo de almacenar el gas. Me parece bien que se haga. Yo lo único que lo ponía como ejemplo para decir que igual que se almacena gas para estar preparados, creo que habría que empezar a racionar ya también de la misma forma, porque a lo mejor estamos almacenando un gas a un precio que tendría más sentido gestionar a la demanda desde ya, porque sobre la pregunta que haces, y del PVC, bueno, me voy a quedar con las ganas y un día con Jorge tenemos la oportunidad y se lo cuento. Pero vamos, yo he estado muy contento de ahorrarme 80 o 90 euros cada año desde el año 2014. Me ha dado para pagar estos meses y los que vienen. Sobre lo que tú planteas, yo estoy de acuerdo que como medida tiene muchas desventajas y hablo de los impuestos. Pero quizá allí puedo hacer un poco de trampa y también ser un poco decir, bueno, como tratando de contribuir a la regulación, depende si nos lo tomamos como una restricción en el sentido de decir, oye, algo hay que hacer. Yo a la propuesta esta de pagar as-vida al gas y segmentar el mercado, me confieso que lo he pensado algunas veces y no veo la forma de implantarlo. Intuyo evidentemente que eso conlleva regular el precio de la hidráulica y las demás tecnologías para que no oferten coste de oportunidad. No termino de verlo, o sea que ahí prefiero ser prudente. Porque no, seguro que si Jorge lo plantea de esa manera lo tendrá más claro que yo. A mí no me ha cuadrado nunca. Y entonces, en la línea de los impuestos, como he dicho antes, yo no comparto la visión segmentada de unas tecnologías y otras. Creo, como he dicho inicialmente, que si el asunto es que el gobierno considera que el precio es excesivo, pues porque no lo pueden pagar sus consumidores, pues tiene que aplicar tijera, pero a todos por igual, a todos aquellos que tuvieran que tener un margen. Y dentro de eso, creo que, como bien dice Jorge, hay muchos riesgos de tener efectos secundarios muy negativos. En ese sentido, yo creo que si fuera posible, yo al menos diría, si lo va a hacer, fije una cantidad, no lo haga dependiente del volumen que se produce, trate de no alterar el mecanismo de corto plazo, tome una serie de medidas para que al menos, ya que me va a cortar la pierna, no me desangre vivo, ¿no? Yo creo que sería lo único que sería capaz de decir. Dentro de eso, pues como ya hemos dicho, es una medida que, bueno, pues que es dura y sí que creo, insisto, en que yo esperaría. Quizás soy un poco más tendente a propuestas como la que estaba planteando Cyril de intentar hacer cosas en el lado del gas, también entendiendo que es un mercado global. Y vuelvo a lo mismo, me parece que aplicar medidas de gestión de la demanda ya
sería imprescindible y creo que la gente les entendería mejor teniendo en cuenta la que está montada, ¿no? No es explicarles el precio es alto, deje usted consuma menos, sino, oiga, mire, estamos en una situación de guerra, vamos a empezar a cerrar el grifo porque no hay otra, ¿no? Pues muchas gracias, Carlos, por la respuesta. La verdad es que podríamos seguir aquí, pero me temo que el tiempo se nos ha ido. La verdad que tenemos bastantes preguntas del chat y me hubiera gustado trasladaros algunas. Algunas las habéis tratado sobre propuestas del precio del gas, el tema del almacenamiento, que es otro de los factores quizá de largo plazo. Dudas sobre la implementación de medidas en el mes de mayo a las que Mariano Gacigalupo sí que nos ha dado una visión y una respuesta sobre la posible implementación con efecto desde ahora. Otras alternativas, crear un fondo europeo para generando un déficit, son algunas de las alternativas en esa búsqueda la que estamos todos, yo creo, para esa minimización de los impactos de la intervención en cualquier tipo de mercados, incluso cuestiones para Cyril sobre el tema de su propuesta. Muchas gracias a los tres. Ha sido muy enriquecedor contar con vuestra visión, una visión que pretendía ser de debate y conocimiento y desde luego creo que lo hemos conseguido. Gracias, por supuesto, también a Yolanda García por su intervención y Marina, te dejo a ti el cierre. Muchas gracias. Nada, muchísimas gracias a todos. Realmente creo que ha sido interesantísimo, que podríamos estar hablando muchísimo más. En las preguntas del chat, la necesidad de que se actúe, la importancia de tomar estas medidas excepcionales, yo creo que podríamos y que se puede ver, pero sobre todo demuestra la complejidad del problema. O sea, nos encontramos ante esa crisis, ante esos altos precios, ante eso actuar quirúrgicamente, de adoptar esas medidas que limiten o que actúen sobre el mercado, pero visiones diferentes de los tres a los que en esta mesa de debate, a Carlos, a Jorge y a Cyril, realmente han aportado a este elemento, a esta cuestión que se centra fundamentalmente se está centrando en el debate en el mercado eléctrico y el origen está en el mercado del gas y tenemos la propuesta de Engie en relación para actuar en ese mercado del gas, lo mismo que ha explicado Jorge o Carlos. Realmente la importancia de resaltar las medidas que adopten el consenso europeo, debe adoptarse conjuntamente en ese mercado europeo, por eso agradecemos la intervención de Yolanda, que ha hecho una intervención muy detallada, que nos ha puesto en manifiesto no solo la última comunicación y lo que hay dentro de esa comunicación y la necesidad del despliegue de renovables, sino que se va a adoptar esta semana iniciativa legislativa de almacenamiento del 90%, esa obligación de almacenamiento de los países, que puede influir en los precios, como decía también antes, que en el Consejo de Ministros extraordinario se va a ver las medidas que proponen los países, van a analizar qué están planteando los diversos países en relación con esta cuestión y que realmente el análisis de ese mercado que habéis dicho, ese pool eléctrico, ese mercado que ha funcionado correctamente y que el incremento del precio viene causado por el gas, la medida, y Mariano Gacigalupo también en el chat lo señalaba, las medidas van a adoptarse después del informe de Acer que se va a producir en abril y que va a ser en mayo. Tenemos, decía Jorge, que traer como queremos que sea el mercado, como que sea el pool del futuro en ese nuevo marco que tenemos de agentes eléctricos. De momento seguiremos trabajando y seguiremos reflexionando desde AELEC y a todos muchísimas gracias por participar, por asistir, por escucharnos y a los que habéis intervenido, a Yolanda, a Carlos, a Jorge y a Cyril y a Pedro por su moderación. Muchas gracias y muy buenas tardes a todos. Gracias. Buenas tardes.